En este video vamos a ver las instrucciones básicas de SQL. SQL es el lenguaje que usan las bases de datos. Bueno, en realidad no todas las bases de datos usan SQL. Hay bases de datos SQL y hay bases de datos no SQL. Nosotros estamos trabajando con bases de datos relacionales que usan SQL. Este tipo de bases de datos utilizan tablas. En un video anterior habíamos tomado como ejemplo un supermercado que te lleva las cosas que vos le pedís a tu casa. Habíamos analizado qué entidades necesitaba esa base de datos y habíamos hecho el diagrama entidad-relación. Te dejo acá el link de ese video. Vamos a continuar con ese ejemplo para crear las bases de datos, las tablas, y explicarte las demás sentencias de SQL. Habíamos diseñado cómo iba a ser nuestra base de datos, qué entidades íbamos a usar y cuáles iban a ser las relaciones entre ellas. Y así nos había quedado el diagrama entidad-relación. Ahora lo que vamos a hacer es, primero, crear cada tabla. Veamos cómo se hace. Bien, para crear una tabla en SQL, la sintaxis, es decir, cómo se escribe, es esta. Create table significa crear tabla. Ahí tenemos que poner el nombre de la tabla, paréntesis, y de nombre de la columna primary key. ¿Qué significa esto? Todavía no vimos nosotros qué es la primary key. No se las voy a complicar ahora, lo vamos a dejar para más adelante. Después tenemos que poner nombre de la columna 1, qué tipo de dato es, restricciones, que tampoco se las voy a complicar ahora, lo vamos a ver después. Nombre de la columna 2, tipo de dato, restricciones, nombre de la columna 3, bla, 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 bla. Y así con todas las columnas que tenga esta tabla. Vamos a ver cómo quedaría la sentencia para nuestras tablas o entidades. Bien, para crear la tabla cliente, que es la que se ve abajo en rojo y rosadito, tenemos que escribir todo esto. Create table, eso va siempre, y el nombre de la tabla. Después, en cada renglón tenemos al nombre de la columna, el tipo de dato que va a haber ahí y las restricciones. Veamos la primera columna, se va a llamar DNI, el tipo de dato va a ser un número entero, integer en inglés, y va a ser la primary key, que después te voy a explicar bien el concepto. Pero ahora te digo que significa que cada cliente va a ser identificado por su DNI. La segunda columna, nombre, el tipo de dato va a ser caracteres, varchar, hasta 50 caracteres. Tipo de restricciones, not null, significa que no puede estar vacío. Columna apellido, tipo de dato varchar, 50 caracteres, not null. Dirección, varchar 100, not null. Teléfono, un número entero. Y no va a tener ninguna restricción. Ahora, en este caso, que es un supermercado que te manda las cosas a tu casa, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que no puede estar vacío? Yo acá le puse a casi todo not null. Pero si no está el nombre, no está el apellido, no es tan importante. Pero sí la dirección y el teléfono no puede estar vacío. Eso sí debería ser not null. Los otros, en este caso, son datos que no son tan importantes. Entonces, al cargar los datos, que después vamos a ver cómo se hace, tal vez no sería importante y lo podríamos dejar vacío.
En este caso no, porque pusimos not null, no vacío. Hasta ahora creamos la tabla cliente, pero no hay ningún dato dentro de la tabla. ¿Cómo hacemos para completar los datos de un cliente, un registro, un renglón? La sintaxis es insert into, insertar adentro, nombre de la tabla, paréntesis, nombre de la columna 1, nombre de la columna 2, y así con cada columna. Cerramos paréntesis. Values, values, valores, datos. ¿Qué datos voy a meter en cada columna? Y acá tengo que poner en orden. Entre comillas, lo que quiero meter en la columna 1, entre comillas, el dato que quiero meter en la columna 2, entre comillas, el dato que quiero meter en la columna 3, y cuando termino, cierro paréntesis, punto y coma. Entonces, siguiendo esa sintaxis, insert into, tabla cliente, en la columna DNI, nombre, apellido, dirección, teléfono, los valores, 40.456.000, bla, 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 eso se va a insertar en la primera columna, DNI. En la segunda se va a insertar Gustavo, en la tercera se va a insertar Bermúdez, en la cuarta se va a insertar San Martín 1550, bla, 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 y en la última el número de teléfono. Y con esta sentencia lo que hacemos es agregar a la tabla esto que se ve ahí, el registro número 1, identificado por el número de DNI como clave primaria. Otra sentencia que se utiliza en SQL es para modificar datos. Supongamos que recién nos confundimos en el número de teléfono o que la persona cambió de número de teléfono. Bueno, utilizamos esta sentencia. Acá te dejo la sintaxis y ahora te explico. Supongamos que nos equivocamos cuando ingresamos el número de teléfono. Update significa actualizar. Nombre de la tabla cliente, set, acá ponemos el nombre de la columna igual y el nuevo dato. Where significa dónde, teléfono igual a y el dato que estaba antes. Entonces, ese dato, ese teléfono que terminaba en 400, va a salir de ahí y se va a reemplazar por el número nuevo de teléfono que pusimos en set teléfono igual. Nos podríamos haber confundido en otra cosa o simplemente la persona cambió de dirección, por ejemplo. Y entonces ahí tendríamos que poner set dirección igual, la nueva dirección, where dirección igual y ponemos la dirección vieja. Y acá viene la parte más interesante de las bases de datos, que es consultar las bases de datos para obtener alguna información que necesitamos. Como por ejemplo, la edad de un estudiante, en qué curso está, dependiendo de con qué base de datos estemos trabajando. Hay distintos tipos de consultas. Acá te puse uno. Select es seleccionar el nombre de la columna que querés, from, de dónde, y el nombre de la tabla. Acá podés seleccionar las columnas que vos quieras para ver el dato que vos quieras. Veamos un ejemplo. Ejemplo 1, select dirección from, desde o de la tabla cliente.
Cuando escribimos esto, nos va a aparecer en pantalla la dirección, todas las direcciones que están en esa tabla. Todas. Ejemplo 2. Select, columna dirección, where, a dónde. El DNI es 62456100. From, la tabla clientes. Acá nos va a mostrar por pantalla la dirección que corresponde a ese DNI. Y así podemos hacer muchas combinaciones para hacer distintas consultas. Incluso podemos pedir que nos tire 2 o 3 columnas. Una sola, 2, lo que queramos. Por último, para borrar datos en una tabla, la sintaxis es delete, que es borrar, from, de o desde, el nombre de la tabla. Where, ahí le digo dónde, en qué columna. Nombre de la columna igual y entre comillas el dato que quiero borrar. Esto es borrar, ¿sí? Va a quedar en blanco esa celda. No es lo mismo que actualizar, update, porque en actualizar, en update, modifico, saco una cosa y meto otra, pero acá me va a quedar en blanco. Si yo le puse como restricción not null, no en blanco, no voy a poder hacer esto. Tengo que borrar, en ese caso, todo el registro. Y no es aconsejable borrar todo un registro de una base de datos. Todo muy lindo hasta ahora, pero ¿qué pasa con las relaciones? ¿No estábamos trabajando con bases de datos relacionales? ¿No habíamos hecho un diagrama entidad-relación donde había relación entre las entidades? Eso también se escribe en SQL, porque si no, no vamos a poder saltar de una tabla a la otra y consultar, por ejemplo, la dirección de la persona que hizo el número de pedido tanto. Pero eso es para otro video. Te dejo los conceptos de la primary key, la clave primaria. Es un identificador de un registro unívoco. Quiere decir que solamente ese registro tiene esa identificación. La foreign key es una tabla foránea, una clave foránea, quiero decir. Acá vamos a usar estas dos cosas para poder saltar de una tabla a la otra, pero lo dejamos para un cuarto año o para un video siguiente. Si queremos hacer las cosas bien y que la base de datos nos sirva para hacer distintas consultas y saltar de una tabla a la otra como es necesario, cuando creemos la tabla pedido, tenemos que hacer una referencia a la tabla cliente porque hay una relación. ¿Cómo se hace eso? De esta manera, haciendo referencia a la clave foránea de esa tabla, porque si estamos creando la tabla pedido, la clave primaria de la tabla clientes va a ser foránea, extranjera.